Ay, no hay que bajarse porque... Qué terrible discusión aquí, ¿no? Yo me voy de este programa. Bueno, seguimos hablando del tema Chile porque, claro, no nos deja de preocupar todo lo que ha habido, pero tenemos que abordar otras temáticas. Nosotros somos muy amigos de Cuba, nos hemos constituido en todo este tiempo en un país que se ha solidarizado con la causa cubana. Nuestro presidente alguna vez ha reclamado por Cuba en organismos internacionales. Y bueno, Trump ha entrado en una época diferentísima. Trump está echando por tierra todo lo que hizo Obama y tal vez lo que hicieron anteriores gobiernos. Ha entrado en la era Trump hacia Cuba. Es así como se menciona en el discurso que tuvo y en la nota que presentamos a continuación. Reconociendo a los líderes del exilio cubano, entre ellos José Luis Antúnez, así como a las damas de blanco, el presidente estadounidense anunció la era Trump de política hacia Cuba. Effective immediately. Con efecto inmediato estoy cancelando el completamente unilateral acuerdo de la pasada administración con Cuba. Con este anuncio, el presidente Donald Trump subrayó a su electorado en Florida que cumplió su promesa de campaña. El régimen de los Castro le ha enviado armas a Corea del Norte y ha inflamado el caos en Venezuela. Mientras encarcela a inocentes, ha protegido a criminales, estafadores y terroristas. Esta es la simple verdad del régimen de los Castro. Al firmar su compromiso, el presidente procedió a enumerar sus condiciones para el gobierno de Cuba. No levantaremos sanciones al régimen cubano hasta que todos los presos políticos sean liberados, hasta que se respeten la libertad de asamblea y expresión, hasta que todos los partidos políticos sean legalizados y hasta que se programen elecciones libres y supervisadas internacionalmente. Donald Trump aseguró que mantendrá el embargo y se asegurará de que los flujos de dinero y ayuda lleguen directamente al pueblo cubano. Vamos a restringir estrictamente el flujo de dólares americanos a los militares, la seguridad y los servicios de inteligencia que son la base del régimen cubano. Vamos a aplicar la prohibición en turismo, el embargo y daremos pasos concretos para garantizar que las inversiones vayan directamente al pueblo. El mandatario también envió un mensaje a Raúl Castro. Al gobierno cubano le digo que ponga fin al abuso de los disidentes, libere a los prisioneros políticos, deje de encarcelar inocentes, que se abra las libertades políticas y económicas y entregue a los fugitivos de la justicia estadounidense. Finalmente aseguró que respetará la soberanía manteniendo las embajadas abiertas, pero su administración no dará la espalda al pueblo cubano. Bueno, qué difícil, ¿no? Estos juegos políticos y estas... en el nombre de la justicia y de la paz y de la democracia, este daño a las sociedades que se hace. Se les va a quitar, Manuel, hasta el tema de envío de dinero, según la era Trump, no puede ir ya la gente de vacaciones, que se convirtió en un destino fantástico, ya había hasta ferries que salían de Miami y llegaban a Cuba, o sea, una cosa nunca vista, y ahora todo para atrás. Bueno, lo que está haciendo Trump es no solamente revisar, sino retroceder en aquellos aspectos en los que puede retroceder en este momento. Hay otros temas que no son tan fáciles. Por ejemplo, nos comentaron el otro día que se ha ampliado la cantidad de razones por las cuales se puede viajar a Cuba, se puede gastar en Cuba, siendo turista norteamericano, por decir algo, ¿no? Entonces, se amplió de, creo que 3 o 4 razones por las cuales un turista norteamericano podía estar, gastar o inclusive invertir en Cuba, a por lo menos unas 16, 18. Es decir, ha habido un avance en ese sentido. Bueno, pero ahora está todo, chao. No, porque no todo se puede revertir directamente. Okay, no todo pasa por la decisión presidencial, hay muchas cosas que tienen que pasar por el Congreso. Qué bien. Y hay otros temas que tienen que pasar por otros niveles institucionales, estatales, norteamericanos. Pero eso demuestra claramente cuál es la visión que tiene Trump respecto no solamente a Cuba, sino a su política exterior. Hay un endurecimiento muy evidente en sus relaciones con Rusia, está manteniendo todo lo que son son los castigos que se le está imponiendo a Rusia ya desde hace bastante tiempo. Tiene problemas con China, ha endurecido su posición respecto a lo que se tiene que hacer. A los grupos árabes también. También en su relación con Siria. Es decir,
ha vuelto la época más dura y oscura, que a mí me recuerda mucho a la época de Reagan, por ejemplo, en la cual a título de defender democracia, derechos humanos, libertades comerciales, lo único que se hacía era utilizar la política del garrote. Y dañar a la sociedad, que es lo más doloroso de todo esto, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista? Ahora, ¿cómo vamos a entender esta relación? Y recordemos además que los cubanos que están en Miami son eminentemente republicanos. Y en una de las ciudades que ganó Trump fue precisamente en Miami, porque la gente de Miami, que son cubanos, estaban muy molestos con Obama, producto de que Obama se había abierto sin castigar, ¿no? Siempre esperamos que el Papa castigue, ¿no? Entonces se había abierto. Y entonces vendría a ser el Papa que sí va a castigar a ellos. Sí, evidentemente es un momento triste para un proceso que el presidente Obama había iniciado, que todos hemos festejado, digamos, un acercamiento que ya era hasta un testimonio hacia los derechos humanos, ¿verdad? Sí. Entonces todos estábamos contentos. Creo que Trump acá, y coincido un poco con Manuel, que no se va a cambiar muchas cosas. Es más, de manera concreta podríamos reducirlas a dos cambios profundos. Y creo que es en esta tendencia del presidente Trump de mostrar, si bien no de manera efectiva, sí, pero sí mediática, de que está cumpliendo gran parte de su oferta electoral. Y evidentemente Trump había anunciado que iba a revertir el Obamacare y muchas otras medidas del presidente Obama, y estaba incluida la apertura hacia Cuba. Se afecta negocios con una GAESA, que se llama un consorcio militar empresarial cubano, que se eviten hacer negocios con esta consorcio militar empresarial. Y en cuanto a los viajes, el viaje de americanos persona a persona, pero las remesas, los viajes, los cruceros, todo va a continuar. Es decir, no hay una afectación total, Y aquí hay una lectura política porque, como tú bien decías, hay una disidencia cubana de las primeras generaciones que evidentemente han seguramente festejado esta medida de Trump. Pero está claro, hay encuestas que de las nuevas generaciones cubanas, el 67% apoyaban las medidas de Obama. Por lo tanto, creo que ahí ha tenido que el presidente Trump valorar un cambio total, porque le podía venir un boomerang político también en la Florida, que donde sabemos es muy importante. Claro, pero la nueva generación tiene otro concepto, tienes toda la razón, muy diferente. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Sí, bueno, hay una clara intención del presidente Trump por destruir el legado de Obama, ¿no? Como bien decías, esto es otra de las medidas que se toma para revertir algunas medidas adoptadas durante el gobierno de Obama, ¿no? Como por ejemplo el retiro del TPP, el retiro del TELCAN, ¿no? NAFTA, el retiro también de Estados Unidos del Acuerdo de París, la total esto del Obamacare, ¿no? Que también lo quitó. Lo ha desarmado, sí. Y bueno, muchas otras medidas que van en ese mismo sentido, como en una especie de temor, porque el legado de Obama opaque la gestión, ¿no? de Trump. Ahora, ¿realmente se le puede afectar a Cuba nuevamente de manera económica? Tú que sabes de esta ciencia, ¿puede de nuevo hacer tambalear a una Cuba que se estaba levantando? Sin duda. De hecho, en estos últimos meses que estaban vigentes todos estos acuerdos firmados por Obama, mejor dicho, decretos que él había firmado, GAESA, ¿no? Este consorcio militar empresarial, se había beneficiado mucho, ¿no? Ha recibido millones de dólares en estos últimos meses por todas estas condiciones favorables. Ahora son revertidas y obviamente eso va a restringir mucho. Pero cuando se restringe de Estados Unidos a Cuba, ¿o es el mundo entero? Europa puede seguir haciendo negocios con Cuba, con GAESA y con todo. Sí. De hecho, los europeos han adoptado una política diferente, ¿no? Justamente en los últimos días han anunciado que van a reimpulsar sus relaciones con Cuba como nunca lo habían hecho antes, ¿no? La Unión Europea, como dándole una señal a Trump de que no estamos de acuerdo con tu política dura, ¿no? Y eso es importante. Pero claro, el embargo que hay sobre Cuba y que continuó incluso con Obama, es realmente un medio asfixiante para la economía cubana, que sigue vigente y que, bueno, seguramente, obviamente va a estar todavía vigente. Todavía, ¿no?
doloroso, ¿no? Lo de Cuba, qué triste nuestro hermano país de Cuba. Hemos tenido acá sus médicos, hemos tenido gente que ha venido a apoyarnos. Ahora, Cuba, sin embargo, no se rinde. Ha habido una respuesta muy fuerte que anuncia que ellos no van a negociar de ninguna manera bajo presión. Vamos a verlo. I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba. Trump anunció esta decisión el viernes y aseguró endurecer su política hacia la isla para conseguir un mejor acuerdo del que su antecesor Barack Obama logró. Cuba responde, rechaza negociar bajo presión con Estados Unidos. Hemos pasado por todo. Su ministro de Exteriores dijo que la isla ya ha pasado todo tipo de amenazas a lo largo de los años, las cuales han fracasado. Cuba no realizará concesiones inherentes a su soberanía e independencia, no negociará sus principios ni aceptará condicionamientos, como no lo ha hecho nunca, jamás a lo largo de la historia de la revolución. El canciller cubano afirmó que su país está dispuesto a conversar con Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo. Reitero la voluntad de Cuba de continuar el diálogo respetuoso y la cooperación en temas de interés mutuo y de negociar los asuntos bilaterales pendientes con Estados Unidos sobre la base de la igualdad y el absoluto respeto a nuestra independencia y soberanía. Rodríguez repudió el bloqueo a la isla y lo calificó de injusto y arbitrario. El bloqueo es una pieza de la Guerra Fría. Primero, es criminal, es genocida. En segundo lugar, es absolutamente injusto y arbitrario. Es una gruesa violación de los derechos humanos. Y justamente denunció la política de doble rasero de Trump en cuanto al tema de los derechos humanos. Dijo que Estados Unidos viola los derechos humanos tanto dentro de su territorio como fuera. Puso como ejemplo los asesinatos cometidos por policías, la represión contra refugiados, la discriminación de minorías y dijo: son frecuentes los crímenes de guerra y los asesinatos de civiles en las agresiones e intervenciones militares estadounidenses. Son brutales la prisión sin sentencia de tribunales y los hechos masivos y sistemáticos de tortura. Rodríguez además rechazó cualquier intervención e injerencia en Cuba y manifestó que únicamente el pueblo cubano decidirá sobre sus asuntos internos. Nuestro país está trabajando y avanzando tranquilamente y ha convocado a unas elecciones generales que se celebrarán muy pronto. Los cambios que deben hacerse en Cuba serán soberanamente determinados por el pueblo cubano, como siempre. Dichas elecciones se celebrarán en octubre próximo, hecho que refuta los alegatos de Trump sobre la falta de democracia en Cuba, excusa por la que ha ordenado endurecer el bloqueo contra el país. Los cubanos. Bueno, ahí está, esa era la nota que teníamos. Como buen canciller, sin embargo, nuevamente invita a seguir dialogando y negociando a Cuba, con Estados Unidos, a pesar de que es muy duro en sus declaraciones el canciller cubano, sigue abriendo las puertas para entrar en una negociación. La verdad es que Cuba siempre ha tenido esa actitud. O sea, tenemos que recordar que siempre ha buscado ser parte de espacios internacionales, de foros internacionales, siempre ha buscado mecanismos de multilateralismo para poder superar esa limitación de relaciones con Estados Unidos o con los gobiernos de Estados Unidos. En ese sentido, todavía se mantiene de manera consistente la política internacional de Cuba. Y bueno, vienen elecciones para Cuba, Manuel. Sí, sí, claro que sí, y me parece muy bueno, ¿no? Ahora, eso también implica que van a tener cada vez menos argumentos, aunque siempre se los puede inventar en el camino, para tratar de señalar a Cuba como un país donde no existen condiciones de respeto a los derechos humanos, no existen condiciones para la libertad y la disidencia política, es decir, ese empecinamiento en querer mostrar a la democracia norteamericana como un modelo obligatorio y único para todo el mundo,
evidentemente está en un momento de crisis. Y brillante, ¿no? Además que esto es lo mejor que hay en el planeta. Claro. Cuando le ha dicho claramente al canciller que ellos son los primeros en estar violando derechos humanos. Tu punto de vista, por favor. Sí, hoy en día dar clases de derechos humanos, pocos se pueden dar ese gusto. ¿Quién puede hacerlo? En Estados Unidos se está violando también derechos humanos a los inmigrantes, no se están cumpliendo ciertas normativas, gente que tiene el perdonazo a los gobernadores, está siendo expulsada, hay noticias cada día de atropellos a los derechos humanos, por lo tanto siempre la lucha, la defensa de los derechos humanos tiene una mirada muy interesada políticamente, seguro, ¿verdad? Seguro. Así como se violan derechos humanos en Venezuela, también se violan en Arabia Saudita, y son grandes socios de los Estados Unidos. Cierto. Por lo tanto, eso es muy relativo. Entonces, creo que hay que aspirar, y aquí coincido otra vez. ¿Y a dónde apunta entonces? La diplomacia, lo bueno acá de la diplomacia cubana es que se ha mantenido sólida y no ha habido un divorcio, más bien ha habido una comunión entre un proceso revolucionario y armar un cuerpo diplomático de primer nivel. Es decir, si ya lo tenemos que aprender también de los cubanos, que tienen una coherencia y una solidez de su diplomacia de gran altura. Lamentablemente en otros procesos revolucionarios no ha sucedido eso, ¿verdad? Y eso hay que destacarlo, y cuando lo escucho al canciller... Hemos tenido algún diplomático que era un futbolista, ¿no? ¿Sabe? Embajador además, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Hacía referencia que tiene acuerdos Estados Unidos con otros países que tienen todavía más conflictos a nivel de derechos humanos. Sí. Esto viene siendo solo un discurso. Tú decías en la pausa que está obsesionado Trump con Obama. Sí, claramente. Y es una contradicción, ¿no?, que hay en la política estadounidense. Ellos quieren intervenir, como bien decía Manuel, en países en los cuales no hay un gobierno democrático, ¿no? Ellos imponen democracia y un sistema que tal vez no funciona, ¿no? Hay países que con otros sistemas funcionan muy bien, ¿no? Como Singapur, por ejemplo, no es una democracia, pero es un país que le va muy bien en lo económico. Y que ha resuelto muchas cosas rápidamente. Claro, pero claramente también tiene sus temas de derechos humanos. Seguro. ¿No? Y hay países también como China, que es un comunista, y que al cual Estados Unidos no se atrevería a decirle cambien de sistema, ¿no? Y que le compra todo además, ¿no? Claro, entonces hay muchas contradicciones, ¿no? Cuba es un caso muy especial, está muy cerca de Estados Unidos, es el área de influencia, y claramente Estados Unidos quiere presionar, ya lo está haciendo durante muchísimos años con el embargo, y ahora con esta nueva política que se pone dura, pero que muestra que aquí el abusivo es Estados Unidos, y ante el mundo no es bien visto. Como te digo, los europeos han adoptado otra postura frente a esto, y creo que en Latinoamérica en general hay un repudio y una condena a esta nueva actitud que retrocede, ¿no? Ya habíamos visto superar, digamos, que uno de los últimos escollos de la Guerra Fría, ¿no?, que fue la ruptura de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Obama decidió retomarlas, y bueno, muchos creíamos que esa iba a ser para siempre, claro, ¿no? Que sí. Que no se iba a dar marcha atrás. Además que Obama, creo que un hombre demasiado humano, ¿no? Lo hizo, rompió protocolo y fue corriendo a extenderle la mano a Castro en un momento en el que todos teníamos el corazón partido, que fue el funeral de Mandela. Ahí fue cuando vimos impresionados ese acto de desprendimiento y de la mano, y ahora vemos de nuevo la miseria humana, ¿no?, de un ser humano que todavía con sus conflictos, todavía con sus miedos, todavía con sus odios, en fin. Y vamos a ver cuándo le cae a Venezuela, porque también Venezuela está trabajando intensamente para que se le caiga encima. Maduro ha cambiado a la cúpula de todo lo que son las Fuerzas Armadas. Las cabezas de las Fuerzas Armadas han sido cambiadas. Se dice que es producto de que constantemente se lo hace, que eso es algo que se debe hacer cada cierto tiempo. La pregunta es ¿por qué en un momento tan difícil? Vamos a ver qué dice la nota. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó este martes a Vladimir Padrino López como ministro de Defensa y removió al general Antonio Benavides Torres, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, que controla las protestas opositoras. Maduro decidió además cambiar al general Antonio Benavides, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana,
de quien dijo asumirá nuevas responsabilidades y batallas sin precisarlas. El presidente relevó también a los comandantes del ejército, la armada y el comando estratégico operacional, nombrando a los generales Jesús Suárez, Edglis Herrera y Remigio Ceballos respectivamente. El general Raúl Salazar, ministro de Defensa del presidente Hugo Chávez entre 1999 y 2001, declaró por su parte a la AFP que los cambios en la cúpula son normales y se hacen antes de cada 5 de julio. El pasado 6 de junio, Padrino López había advertido a sus hombres que no quería ver un guardia más cometiendo una atrocidad en la calle, tras denuncias de atropellos, incluso robos, contra manifestantes y periodistas. Además, en el marco de un plan de empleo juvenil, Maduro ordenó la incorporación de 20.000 efectivos a la Guardia Nacional y 20.000 a la Policía Nacional. Ya, perfecto. Bueno, ahí está. Toda la cúpula se cambia en un momento tan importante. Manuel, ¿qué sucedió? ¿Ha sido una cúpula que ha cometido errores? ¿Es una forma de oxigenar para que la población no vea los mismos protagonistas? ¿Cuál sería la lógica en todo caso? Mira, yo creo que estamos viviendo un momento de ajustes internos importantes dentro del gobierno bolivariano de Nicolás Maduro, porque no solamente se cambia a la cúpula de las Fuerzas Armadas, también se está en medio de un proceso constituyente, se está en medio, y eso ha implicado una serie de ajustes, una serie de cambios. Es un momento muy crítico para el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces no me sorprende, la verdad, que existan esos cambios, esos ajustes, porque a diferencia no debilita la lealtad y la cercanía que tiene con las Fuerzas Armadas. No, definitivamente para nada. Y tampoco creo que muestre una crisis en la relación con las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que a veces tenemos una imagen de lo que está sucediendo en Venezuela, pero como si estuvieran en medio de una guerra civil, los enfrentamientos fuesen permanentes y en todo el país, cuando en realidad hay una seria crisis, pero no para nada de las dimensiones que se muestran en muchos medios de comunicación. Especialmente CNN, que se ha convertido en enemigo acérrimo del gobierno. Sí, en eso están en la misma línea que Trump, ¿no? O sea, ambos señalan a CNN como su principal adversario. Pero en el caso venezolano, o sea, es un indicio de que existen muchas cosas que se están moviendo, que se están dinamizando dentro de la política venezolana, que esperemos evidentemente arriben a un proceso de diálogo. Y ahí es la oposición venezolana la que tiene que abrirse al diálogo y dejar de armar con escudos, con cascos, con bates, con máscaras antigas, alimentar a la gente durante semanas para mantenerlas en las calles. Sí, yo quisiera saber qué sociedad, qué grupos sociales que no estén financiados pueden contar con esas condiciones y capacidades de movilización durante, ¿cuánto tiempo? ¿2 meses? Sí, ya 3 son meses. Más de 60 días, sí. Sí, o sea, es una situación sumamente compleja, ¿no? Entonces, yo me imagino que es solamente parte de un proceso de Pero se continúa con las elecciones subnacionales, ¿no es cierto? Eso es un hecho que de repente puede ayudar un poco también a oxigenar de alguna forma algunos espacios políticos. Sí, eso hubiera sido una de las soluciones primeras. Está yendo, ¿no? Con más efectividad, pero hoy en día se cruza con un referéndum que ya está cuestionado de origen, ¿verdad? O sea, la constituyente que él quiere convocar no la reconoce la oposición como un mecanismo que pueda alivianar esas tensiones. El propio Papa manda un mensaje diciendo que la constituyente es un peligro para la tranquilidad de Venezuela. Por lo tanto, un poco haciendo la misma referencia, estos cambios militares pueden obedecer a diferentes escenarios. No tengo una posición clara, pero me imagino los escenarios posibles, que son cambios regulares, es decir, que están dentro de los tiempos que se pueden manejar a nivel de cambio de destinos entre militares. El sistema venezolano se apoya, y lo he dicho muchas veces, en
las Fuerzas Armadas, sí, pues, ¿verdad? Claro. Entonces puede haber también liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas que quieren estar a esas cabezas y están pidiendo, obviamente, quizá legítimamente, ocupar esos puestos de relevancia en las Fuerzas Armadas. Y el otro escenario que sí nos podría permitir avisorar una crisis en las Fuerzas Armadas de cuestionamiento al poder de Maduro. Puede ser. Por lo tanto, no lo veo pero como no creo Manuel, de las, es decir, no lo creo, pero no creo es de un las escenario. cúpulas, no creo es un de las escenario cúpulas, posible, ¿no? ¿verdad? Porque los militares, yo no sé si ¿Será? Maduro es el que no quiere dar brazo a torcer en las negociaciones o es las propias Fuerzas Armadas. Ahí hay una simbiosis. ¿Será que en algún momento las Fuerzas Armadas se le han parado y han dicho no podemos continuar haciéndole porque las frente? Fuerzas Armadas encuentran en el régimen de Maduro su mayor comodidad, su mayor relación de prebendalismo con el poder. Por lo tanto, creo que es muy difícil que las Fuerzas Armadas cuestionen el poder Maduro, salvo liderazgos muy individuales. Ok, interesante. Bueno, ¿qué dices? ¿Lo ves de la misma manera? No, la verdad yo creo que hay un cierto temor a que los militares se rebelen y, bueno, traten de desestabilizar el gobierno, ¿no? Esto porque hay algunos militares que se han manifestado en rebeldía, hay algunos disidentes de las Fuerzas Armadas de Venezuela que han dicho que esto es una dictadura. Las redes sociales, YouTube está lleno de militares que están en contra, que convocan al resto de sus camaradas. Y algunos que se califican como chavistas, que dicen que Maduro está destruyendo el legado del comandante, ¿no? Entonces, hay ese temor, a mí me parece que es así, porque además la crisis está llegando ya tiene más de 80 muertos, me parece, ¿no? E incluso había un rumor, que también lo vi en las redes sociales, de que si llegaban a 100 los muertos, ya las Fuerzas Armadas iban a tomar otra posición. Y a eso se suma también el llamado que ha hecho Leopoldo López desde la cárcel a que los militares se rebelen, ¿no? A que la Guardia Nacional, que es una policía armada también, no sigan las instrucciones de sus superiores, de que dejen de reprimir al pueblo, ¿no? Ese era el llamado, y esto se conjunciona justo ahora con este cambio tan grande, ¿no? De máximas autoridades, que me parece que reflejan ese cierto inestabilidad, temor. sí. Temor e inestabilidad. Me tengo que ir, pero podemos tener una frase para cerrar. En todo caso, Manuel, ¿cuál sería tu conclusión al respecto en Venezuela? Que yo quería tocar también la reunión en la OEA, donde se han dicho de todo, la representante de Venezuela la peleado, pero no parecía una diplomática, más bien. Bueno, no importa, lo trataremos en otro momento. La única frase es, creo yo, una constituyente es diálogo. Una constituyente es un pacto social. Lo hemos vivido nosotros. Entonces, si la dimensión del quiebre en Venezuela es tan grande, amerita una constituyente. Ir por otro camino es simplemente tratar de aprovechar la coyuntura. Muy bien, gracias Manuel por haber estado con nosotros. La misma pregunta, por favor, tu conclusión. Diálogo, desprendimiento en la sociedad venezolana de opositores y oficialismo va a ser el único escenario que evite más muertes, y quizá Venezuela en un mediano plazo pueda encontrar otra vez el camino de la democracia, el camino del reencuentro en esa sociedad que está muy dividida, muy herida con estos 70 y tantos muertos que ya tenemos hoy en día. Desprendimiento, eso es fundamental, ¿no? Desprendimiento, soltar, dejar ya ese poder de tanto tiempo. ¿Cuál es tu conclusión? En esa misma línea, ¿no? Creo que un desprendimiento importante del gobierno, un cambio, tal vez unas elecciones anticipadas o algo que realmente muestre que se quiere resolver este problema, ¿no? Lo de la constituyente, en realidad, como lo ha dicho la fiscal general del Estado, va en contra del legado que tenía Chávez, ¿no? ¿no? Y que él consideraba como la constitución, la mejor constitución del mundo, pero ahora se la quiere cambiar. Entonces hay contradicciones, ¿no? Ojalá que se llegue a un diálogo. Gracias Andrés por haber estado con nosotros nuevamente. Gracias a ti. Nos vamos. Hasta de una relación uno se aleja cuando ve que está haciendo daño. Yo me pregunto, ¿te cuesta tanto una persona a la que amas, pero si ves que eso está dañando al otro, lo dejas? ¿Por qué estos seres humanos se aferran cuando ya ven inclusive sangre derramada? Un abrazo, hasta mañana.